no, donde Navarro, que iban a construir una urbanización allí. Ah, sí. Antes eso eran peñaverales, ahora son urbanizaciones. Y cara. Apareció un yacimiento grandísimo. Y también pasó lo mismo. Llegaron las autoridades a exigir unos estudios, se hicieron y de ahí se adelante, pero no se hizo más nada. Y es uno de los poblados más grandes que yo he visto, que había a orillas del Río Grande de Loíza. Y ahí está el ejemplo de la cerámica, la masía, con todos esos fragmentitos. Nosotros no necesitamos ollas completas ni cosas completas para poder reconstruir eso, porque con una agarraderita ya sabemos el estilo, podemos reconstruir la forma también. Pasa. Y también aquí tenemos los trabajos que yo he hecho también con documentos, los documentos de la Real Hacienda, de la Conquista, donde mencionan nombres. Yo me empeñé en crear como unos árboles genealógicos, si podemos llamarlo así, de algunos de los caciques principales de Puerto Rico, porque yo notaba que se repetían los nombres en diferentes documentos, unos en 1513, otros en 1514, 1517, el mismo nombre, pues, en diferentes lugares, y traté de reconstruir del Valle de Cagua, que se mencionan indios del Valle de Cagua, pero ¿dónde estaban recluidos ellos? No era en el Valle de Cagua que estaba en la Real Hacienda de allá de Toa Baja, de la Real Hacienda que tenía el rey allá en Toa Baja. La Hacienda Real se lo habían llevado para allá en los primeros repartimientos que hubo. Ponce de León, listo al fin, que es un personaje que a mí me simpatiza en nada. Se lo llevaron preso 2 veces por mala administración, por mal administrador. Entre las cosas que hacía era cogía a los mejores indios y los repartía él mismo. Él era como gobernador, tenía que asignar, ¿verdad? Pero tales indios le tocan a fulano y tal, eso. Decía, pero los mejores, los más trabajadores, los más de eso me quedo yo con ellos. Y siempre estaba él, escogiendo él, ¿verdad? Y los demás lo acusaron y todo. Y lo destituyeron 2 veces. Y de nuevo lo volvieron a nombrar. No quiero decir nada, ¿verdad? Que a veces uno ve las cosas que pasan ahora, pero también pasaban en el pasado así, sí. Y en esos documentos mera coincidencia. Nombres como por ejemplo Francisco Guaymanés, cacique de Cagua. Nunca yo he encontrado un cacique que se llame cacique Caguas, como decimos nosotros ahora. Yo creo que cuando nos referimos a veces al cacique Caguas, que es el cacique principal, etcétera, al que nos estábamos refiriendo era a ese cacique que tiene nombre cristiano. Cuando usted ve el nombre Francisco ahí ve muchos nombres que estaban bautizados. Pero interesante que yo me he dado cuenta, le ponían el nombre de bautizado Isabel, pero es San Isabel Arroyé, con el apellido o el nombre original indígena. Y ahí tenemos por lo menos una evidencia, ¿verdad? Que podemos, y el de Guaybanés también, que me suena a Guaybaná también, o sea que podía ser que los caciques estuvieran emparentados entre sí también, no dudaría. Y ahí dice don Francisco Guaybanés. Yo sé que la pregunta te la tirar, ¿y de dónde surge Caguas? Hay un nombre ahí, cacique Caguas, capitán de Francisco Guaybanés. Caguas. Sí. Y es posible que haya surgido o por confusión o por repetición, que se haya propagado, vamos a decir, el nombre del cacique Caguas. En la historia colonial hay muchos nombres que nosotros, por ejemplo, hablamos del guayonés, el cacique guayonés. No hay evidencia ninguna de que haya un cacique guayonés. Había un indio que se llama guayonés, que era salvaje y peleaba contra los españoles y eso, pero que fuera cacique y todas esas cosas. Que puede ser que nosotros lo hayamos malinterpretado, ¿verdad? Creo que hay documentos para hacer más. Y también ahora queda, si hay un lugar en el Puerto Rico que está presente, que la herencia indígena es aquí en Cagua, los nombres, yo creo que la mitad de la toponimia cagüeña son nombres indígenas. Y a veces yo encontré, por ejemplo, hay un barrio que se llama Barrio Beatriz de Sidra. ¿Y quién era Beatriz? Una cacica, estoy seguro, porque la menciona, hay una cacica que se llama la cacica Beatriz, del Valle de Cagua. Es posible que ese sector se llamara Beatriz, porque el nombre de la cacica, el nombre cristiano, ¿verdad?
Ya, que hay Beatriz de Sidra y hay Beatriz de Calley. Aunque sea de Calle y de Sidra o lo que sea, pero es de esta región también, ¿verdad? Ajá. Y también tenemos, yo creo que mucho Esa orgullo. región está en los tres municipios. Ajá. Y el orgullo criollo, miren, estatua en el Turabo tenemos allí, en la Universidad de Jiménez, en la Universidad del Turabo tenemos a nuestro indio allí también, que lo entraron adentro, antes estaba afuera de la entrada, pero parece que trataron de romperle un pedazo para llevarse El bronce. el bronce, para fundirlo y eso, para venderlo. Decidieron meter la escultura dentro de la universidad, que fuera más difícil. Pero también vemos a la India, María de Bagnanamay, que sí, hubo una cacica, María, sobrina del cacique de Caguas, que heredó el puesto cuando el cacique de Caguas murió, quien heredó fue la sobrina. Y eso es interesante porque siguieron, la herencia era el sobrino del cacique heredaba, no era el hijo del cacique, era el sobrino. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía que ese sobrino era hijo de la hermana del cacique. Pero en teoría no se sabía si los hijos de la cacica eran del cacique, podían ser de otro indio. En teoría. Y para firmar la herencia era sobre eso, muchos tribus antiguos hacían eso. O sea, no con no con ese pensamiento. Pero ahí vemos, ¿verdad? Si mira, ahí tenemos la piedra de Polanco, que yo la fui a visitar ahorita cuando llegué temprano. Es una piedra indígena y hay una historia que se encontró en el río, es un mortero indígena grande. Y claro, de ahí en adelante se usó para otras cosas, para subirse a los caballos y Gabriel Benítez se trepaba ahí a recitar sus poemas y un montón de cosas. Mi mamá, que vivía en Junco, decía que cuando yo era chiquita la venían a recoger y decía, te recoge la piedra de Polanco. Y ella tenía que estar allí donde estaba la piedra de Polanco con un punto de referencia en Cagua. Así que tenemos mucha herencia indígena, no solamente aquí, todo el valle de Cagua, incluyendo, yo no voy a proponer de verdad que a los alcaldes que eliminen la frontera municipal, que la unan todas, ¿verdad? Porque eso es difícil. Pero que tengan en cuenta eso ustedes, a los estudiantes, decirles que muchas veces nosotros nos buscamos ahora que tal barrio, y no, porque eso es ahora en tal sitio. En el siglo XIX pertenecía a otro pueblo. Es más, había otro pueblo que ya no existe. Así que era más flexible, más fluida la frontera municipal. Así que felicidades a Cagua, que tiene, en vez de 250 años de fundado, tiene como 1500. Va a seguir la fiesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a Muchas gracias. Vamos a dar otro aplauso a Miguel Rodríguez López, que ha dado una conferencia extraordinaria, porque también reconociendo las 5 décadas de trabajo que tiene en toda esta región y que ya han sido reconocidas por el Departamento de Educación y otras entidades, pero que cada vez que podemos estar con él también demostramos nuestro respeto y admiración. Vamos a dar las preguntas para el final. Vamos a seguir con el doctor Juan Emilio Roque Rivera. Voy con los datos, voy a mencionar algunos datos biográficos del doctor Roque Rivera. El doctor Roque Rivera posee un doctorado en Filosofía y Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Es catedrático asociado y coordinador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades bajo el programa de Educación General de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo. Ha dictado cursos graduados en el Centro de Estudios Avanzados y el Caribe y cursos subgraduados en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Ha dictado conferencias en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, España, en el 2013, en la Universidad Nacional de Costa Rica en el 2015 y en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, en el 2017. Fue compilador junto al doctor Félix R. Huerta, este servidor, del libro Los pueblos de la región centro-oriental y su historia, siglo XIX y siglo XX, en el 2013, y autor de varios artículos, entre los que se encuentra Modernización en Cagua a finales del XIX, Proyectos Apoyo y Resistencia 1878 a 1897,
e higiene pública en Caguas a finales del siglo XIX, de 1878 y 1897, publicado en el 2013. Recientemente, hace dos semanas, acabamos de presentar un libro de su autoría, junto al doctor Luis López Rojas, que es el director del Departamento de Humanidad de la Universidad de Macao, y al doctor José Calderón Rivera, del libro Historicidades, la historiografía puertorriqueña desde el 1885 hasta el 2010, publicado ahora hace casi 2 semanas. Lo vamos a volver a presentar el 17 de este mes, a las 2 de la tarde. Esta vez va a ser por coloqueo con la plataforma del Instituto de Cultura Puertorriqueña, así que si se pueden conectar a las 2 de la tarde, en la página de coloqueo por Facebook, y si no, pues va a quedar grabado ahí por las próximas 48 horas para que puedan ver a los compañeros, y yo los voy a estar acompañando en la presentación porque va a ser más tipo conversatorio. El doctor Roque hoy nos va a dictar una conferencia titulada Modernización y Crisis Económicas en Caguas a finales del siglo XIX, de 1878 a 1887, dice 1800, a 1800 o a 1900, a 1887. Su conferencia, para describirla de forma general, trata sobre el gobierno municipal de Caguas, al igual que otros municipios de la isla, asumieron un discurso de lo moderno para enfrentar la crisis económica a finales del siglo XIX. ¿Qué era lo moderno y qué estaban proponiendo en ese momento para salir de esa crisis? Pues dejo al doctor Juan Emilio Roque Rivera. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor, es muy grato compartir con colegas como Ricardo Miguel Rodríguez, que cariñosamente decimos el Indiana Jones de Puerto Rico, ¿verdad? Así. Y con el colega Felipe Revuelta, al cual pues llevan muchos años de conocido, ¿verdad? Y de muchas batallas. Y nada, quiero felicitar a la doctora Mendoza por mantener este taller de investigación histórica. Gracias. David Hernández, que es tan importante para presentar nuestras últimas investigaciones. Vamos a hacer aquí un recorrido, ¿verdad? Vamos del siglo, de la historia prehispánica o precolombina, ¿verdad? Que por nos presentó Miguel Rodríguez. Vamos a dar un salto hacia el siglo XIX y, como el doctor Huerta mencionó, en términos generales lo que yo voy a presentar aquí es cómo el municipio de Caguas, al igual que muchos municipios y muchas localidades en Puerto Rico, enfrentaron situaciones económicas bien difíciles a finales del XIX, ¿verdad? Y lo hicieron a través de propuestas que eran modernas, propuestas modernizantes, ¿verdad? Y básicamente puede ser nuestro principal planteamiento, ¿verdad? Nuestra principal hipótesis, que esto que voy a dar hoy es solo una parte de una investigación mucho más amplia, ¿verdad? Porque yo trabajé en el municipio de Yauco, nació de Manatí, lo que hacía ese trabajo de un enfoque regional, principalmente, ¿verdad? Y entonces utilizamos una gran diversidad de documentos, archivos, ¿verdad? Por ejemplo, el archivo histórico de Caguas, donde trabajamos mucha documentación primaria, como lo es las actas del cabildo, los presupuestos municipales, correspondencia, la beneficencia, el Archivo General de Puerto Rico también. Tuvimos muchos años haciendo estas investigaciones, ¿verdad? Tanto el archivo de aquí de Caguas como el Archivo General de Puerto Rico, y también el Archivo Histórico Nacional de Madrid, a través del portal de archivos españoles, Pares, que la verdad que es excelente, ¿verdad? Para uno poder encontrar allí lo que no encuentra aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, fue un trabajo bastante amplio, ¿verdad? Que nosotros hicimos. Mencionamos aquí que se está dando una crisis económica, un problema económico en Puerto Rico a finales del siglo XIX, ¿verdad? Y me gustaría, básicamente en términos generales, mencionar las causas por lo que atravesó Puerto Rico a finales del siglo XIX, principalmente en la industria azucarera, donde
la industria azucarera en Puerto Rico comenzó a presentar una serie de problemas, ¿verdad? Y muchas haciendas azucareras colapsaron, muchas azucareras tuvieron que cerrar debido a que los precios del azúcar cayeron estrepitosamente. Esto se debe a muchos factores, entre ellos que los mercados internacionales se inundaron de azúcar, ¿verdad? La oferta fue bastante grande. El azúcar de remolacha sale por ahí también, ¿verdad? Así que podemos decir que, por un lado, la crisis azucarera tuvo un impacto muy fuerte y va a tener un impacto también muy fuerte a nivel de lo que es las administraciones municipales, que principalmente eso es lo que yo quiero trabajar aquí, ¿verdad? También en Puerto Rico se dieron fenómenos naturales, huracanes, tormentas. Ustedes saben que en Puerto Rico, pues, desde siempre hemos vivido con esta situación, ¿verdad? El San Felipe, primero huracán que fue en 1867, el San Rufo, que fue una tormenta en el 78, y San Roque, que fue un huracán en el 93, ¿verdad? Haciendo honor, ¿verdad? Que también tuvo un impacto, ahí yo diría que más un impacto sobre lo que es el café, ¿verdad? La industria cafetalera, que fue la que mayormente tuvo ese gran impacto, ¿verdad? Y se han escrito varios artículos sobre ese aspecto. También la política española nos hizo la vida imposible, ¿verdad? Y en el sentido de que en el 1878 se aprueba una ley municipal, provincial y municipal, ¿verdad? Que tuvo unos efectos negativos, principalmente en Puerto Rico, ¿verdad? Y eso tiene que ver básicamente con cómo se va a distribuir el presupuesto a nivel de toda la isla, que mayormente estaba recargado hacia el aspecto militar y hacia el aspecto burocrático, ¿verdad? Realmente. También esta ley ataba a los municipios ¿a qué? A que no podían por sí solos aprobar sus presupuestos municipales. Por tal razón, cada vez que un municipio realizaba su presupuesto ordinario, tenía que someterlo al gobierno central para que el gobierno central pudiera aprobar o desaprobar. Y no necesariamente los intereses del gobierno municipal iban de la mano del gobierno general. Muchas veces el gobierno municipal quería fomentar y desarrollar ciertos proyectos en el municipio, y que hacía el gobierno central, le enmendaba ese presupuesto quitándole una serie de partidas que eran importantes para el bienestar del pueblo. ¿Okay? Así que podemos decir que en términos generales esto ahondó un poquito más la crisis económica. En el caso de Caguas, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esta si el doctor Huerta puede pasar la próxima? Sí. ¿Cómo se manifiesta esta crisis económica? Pues miren, si estamos hablando de una crisis azucarera, en Caguas, eso tuvo unas repercusiones, como también lo tuvo en Ponce, en un gran centro azucarero, Arecibo, ¿verdad? Y otras localidades. Hacia 1870, en el caso de Caguas, hubo un total como de 10 haciendas azucareras. Ya en el 98, ¿verdad? Al final de este periodo que hemos estudiado, apenas quedaban 4 haciendas azucareras, en las que se encontraban la hacienda Lorenzo, la hacienda Geraldo Puig, la Santa Catalina y la hacienda San José, ¿verdad? Demostrando o presentando cómo se va problematizando el aspecto económico en Caguas, ¿verdad? ¿Dónde hemos tenido manifestada esta crisis económica? Pues miren, como les mencioné, en los presupuestos ordinarios y extraordinarios, vemos también cómo se va a manifestar esta crisis económica, porque, como les dije, al haber menos hacienda, a los hacendados obviamente tener menos ingresos, y esto tiene una redundancia en las arcas del municipio, ¿verdad? Se recoge menos, obviamente, más la ley de 1878, que le ata las manos a los municipios. Pues básicamente vamos a ver que se dieron grandes economías de ingresos y egresos en los presupuestos municipales. Por ejemplo, entre el presupuesto de 1889 al 90, este presupuesto podríamos decir que es casi perdió, ¿verdad? O disminuyó un 25% en relación al presupuesto de 1888 al 89. ¿Okay? Podríamos decir que ese presupuesto anterior era como de 40,000, aproximadamente 40,000 pesos, ¿verdad? Sin embargo, disminuyó a 30,000. En el 1890 al 91, vamos a ver
el presupuesto cayó en su punto más bajo, ¿verdad? Podemos decir que 24.866 con 34, ¿verdad? Pesos, podemos decir que fue donde más cayó ese presupuesto. ¿Y qué reflejaba esto? Esto reflejaba una situación económica difícil en el municipio. Sí, por favor. Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver esos picos, pero esas caídas también, ¿verdad? La que vemos hacia el 1890-91, ¿verdad? Que es la que se encuentra un poquito a mitad de la gráfica, es donde cayó esa gráfica, ¿verdad? Ese presupuesto. Y esto implica que menos servicio para la municipalidad. Sí. Podemos ver también que a través del análisis que dice de actas del Cabildo, del municipio del Ayuntamiento de Cagua, o del Cabildo de Cagua, constantemente vamos a ver este tipo de señalamiento, ¿verdad? Con respecto a la situación de Cagua. Y aquí pues voy a citar un poquito, ¿verdad? Esto es un extracto del acta del Cabildo del 24 de febrero de 1988, donde pues se establece: la comisión hará constar que sabido es que está en decadencia esta localidad por la depreciación del azúcar, único artículo que forma, puede decirse, su riqueza, pero los demás, como el arroz, maíz, batatas, se cosechan en tan pequeña cantidad que no bastan para el consumo de la jurisdicción, siendo necesario adquirirla de otra. Esto es como una especie de denuncia, ¿verdad?, de que la situación en Cagua pues, estaba yendo por buen camino, estaba bastante difícil, ¿verdad? Y entonces, ante esta situación, vamos a ver cómo los municipios reaccionan a esta crisis. Al igual que en la industria azucarera, ¿verdad?, a través de los libros que hemos leído, de Andrés Ramón Matei, de Francisco Escarano, de Andrés Cubano, ¿verdad?, que hacen un análisis de cómo los dueños de hacienda azucarera reaccionaron a la crisis. Pues yo quise ver esto en los municipios, cómo los municipios reaccionan a esta crisis económica que están dando a finales del 19, ¿verdad? Y entonces van a recurrir a ¿qué? Bueno, proyectos de modernización, ¿verdad? Este trabajo también nos ayuda a entender en cierta medida en que uno piensa que la modernización, o tradicionalmente se pensaba que la modernización iba a llegar o llegó con la llegada de los estadounidenses en 1898. No. Sin embargo, eso no fue así, eso no es así. Inclusive hay gente que piensa que las centrales azucareras llegaron por primera vez con el americano. Y eso tampoco es así, ¿verdad? Ya el discurso de modernización ya se venía trabajando, ¿verdad?, en el Caribe, en Latinoamérica y por supuesto en Puerto Rico, ¿verdad? No es un fenómeno que viene de los Estados Unidos, esto viene básicamente de Europa. Y sí, hay ciertas conexiones, ¿verdad?, con los Estados Unidos, pero lo moderno no llega en el 98, llegó mucho antes, ¿verdad? Y cuando mencionamos lo moderno, vamos aquí bueno, Michael Berman define la modernización como un complejo de estructuras y procesos materiales, políticos, económicos y sociales. En otras palabras, procesos de transformación económica y social, desarrollo tecnológico y de racionalización. Es el fundamento de la razón dirigida hacia el progreso. Sistematización, racionalización y ordenamiento de las estructuras políticas, económicas y sociales. Y como yo sé que Huerta va a hacer esta pregunta, yo la voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Y es que normalmente yo siempre defino esto antes porque mucha gente confunde o tendemos a confundir lo que es modernidad con modernización, ¿verdad? Y no es lo mismo ni se escribe igual. Yo siempre he dicho que la modernidad era el elemento ético que tenía la modernización cuando surgió, ¿verdad?, ya para la ilustración. Sin embargo, ese elemento ético que era la modernidad, que lo que buscaba era el bienestar del ser humano, poco a poco va desapareciendo ante el poder arrollador y avanzador de la modernización, que busca básicamente el interés, no del ser humano, sino el interés de gente que buscaba, ¿verdad?, enriquecerse. Y entonces, ¿qué es la modernidad? Pues la modernidad es una forma de pensar, es una visión del mundo, ¿verdad?, donde esa visión y esa forma de pensar lo que plantea es buscar el beneficio del ser humano, ¿verdad?, a través del progreso. Y eso obviamente, pues sí, suena muy bien. Sin embargo, pues, la modernización obviamente dejó atrás la modernidad, ¿verdad? Y entonces, pues, obviamente, el altruismo que perseguía la modernidad, pues eso fue desapareciendo poco a poco. ¿Ok? ¿Cómo llega la idea modernizante a Puerto Rico? Pues, bueno,
mencionar varios aspectos, si el doctor Huerta podemos ver por ahí. Bien, por ejemplo, en el siglo XIX, final del siglo XIX, llegada de libros, folletos, Por de los imprenta. centros ilustrados europeos como Barcelona, Madrid, París, por ejemplo, ¿verdad? O a través de estudiantes criollos que iban a Europa a estudiar, ¿verdad? Algunos de ellos becados por la Sociedad Económica Amigo del País. Creo que, ahí se me escapa alguno, ¿verdad? Pero no recuerdo ahora mismo, ya me recordaré, pero sí vamos a encontrar algunos que fueron becados por la Sociedad Económica de Amigos del País, y que cuando llegaban, ¿verdad? Estaban influenciados por esas ideas, ¿verdad? También contactos con logias masónicas, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Ustedes que las logias masónicas, dentro de su filosofía, sintieron lo que era el progreso, lo que era el desarrollo, lo que era el avance, ¿verdad? Para el bienestar del ser humano. Pues muchos que iban allá, precisamente a Francia, ¿verdad? Que estaban influenciados por ideas que venían de la orden masónica. Ya también inmigrantes que venían, por ejemplo, de Francia, venían de Córcega, venían también de Estados Unidos, también venían con ideas modernas, ¿verdad? También. Y algo que es bien interesante son las exposiciones universales que se hacían, ¿verdad? Y que las exposiciones universales podríamos decir que eran como este espejo, ¿verdad? O esta vitrina donde se veía todo moderno, todo de avanzado, ¿verdad? El que era mencionado ahorita era Ramón Manuel de Castro, que creo que fue becado por la Sociedad Económica Amigo del País, ¿verdad? Y estudió en España, ¿verdad? Entonces, las exposiciones, por ejemplo, la Exposición Universal de París, a la cual asistió Ramón Manuel de Castro, y otras exposiciones que se dieron, como la Exposición Universal de Chicago, que también, ¿verdad? Fueron exposiciones que muchos países iban aquí a ver qué era lo moderno, que yo podía traer hacia acá, ¿verdad? Que pudiera ayudar al desarrollo de mi país. Bien, sí, podemos Bien, también es importante mencionar que para poder promover proyectos de modernización tenían que haber personas que creyeran en eso, ¿verdad? Porque ya hubieran recibido influencia, ¿verdad? Modernizante, y muchos municipios, algunos municipios de Cagua, pues, obviamente, pues, eran personas que pertenecían a órdenes masónicas, simpatizantes del movimiento autonomista también, que eran masones y propietarios de tierra y comerciantes, ¿verdad? Y menciono algunos, esto yo lo tuve del libro de Antonio Ayala, que tiene un gran catálogo en la parte de atrás de ese libro, ¿verdad? El libro se llama Masonería de Audiencia Española, siglo XIX, que es un libro un gran libro sobre masonería, y que en la parte de atrás tiene un gran listado donde identifican nombres a través de toda la isla, junto con a la orden masónica que pertenecían, ¿verdad? Y yo me enfrasqué en esa búsqueda y encontré algunos municipios, ¿verdad? Entre ellos a Pedro Grillo, Marcelino López, Aponte, Celestino Solar, ¿verdad? Y por ahí podemos seguir mencionando Marcelino Solar, que fueron municipios que pertenecían a la orden masónica y que fueron personas que propulsaron o trataron al menos de propulsar proyectos modernizantes que ayudaran al municipio de Cagua. Sí. ¿Cuáles fueron estos proyectos? Bueno, no es que el ferrocarril de circulación fuera un proyecto del municipio de Cagua, pero sí son proyectos que el municipio de Cagua, como otros municipios de la isla, acogieron inmediatamente y apoyaron, ¿verdad? Y los municipios apoyaron este proyecto, ¿verdad? Donde aprobó una moción para contribuir con 30 pesos por el periodo de 20 años para ayudar a construir ese ferrocarril de circunvalación, ¿verdad? Hablamos por el periodo de 20 años. El alcalde entendía que la construcción del ferrocarril iba a sacaría a Cagua de la crisis económica en la que se encontraba, ¿verdad? Y entonces en 1885 se incluye a Cagua en el Plan General de Ferrocarriles, que sería la línea, creo la línea 5, ¿verdad? Sí, de Caguas a Humacao a través de Junco. Aquí se creó toda una polémica, porque otros pueblos querían que pasara por creo que no sé si era por San Lorenzo, por otros pueblos, por Gurabo, ¿verdad? Y entonces
establecieron una especie de propuesta, sin embargo, eso no se iba a dar porque ya eso estaba en el plan general de ferrocarril, ¿verdad? Esto lo estaba promoviendo el gobierno general. Bien. Continuamos. Ahí tenemos lo que es el plan general de ferrocarriles, ¿verdad? De Puerto Rico, en 1998, a través de toda la isla, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues, el ferrocarril que es un símbolo de progreso y de desarrollo, ¿verdad? Muy importante y que fue promovido no solamente por Cagua, sino por todos aquellos municipios por el cual iba a pasar el ferrocarril. Ellos estaban en contacto con el gobierno para trabajar por eso. Sí. Otro proyecto que fue también la carretera central de San Juan a Ponce, que después se va a llamar se llama la carretera militar también, que comienza a construirse a mediados del siglo XIX, 1842, y fue terminada para 1888, dice aquí, sí, 88, y esto fue bien importante porque para los comerciantes y para los propietarios, esto de carretera significó rapidez, economía y comodidad de los viajes. Esto ayudaba a los comerciantes y ayudaba a los propietarios de tierra a colocar sus productos más rápidamente, ¿verdad? En los puertos. Que era obviamente ese lugar que era importante para la salida y la venta de sus productos. Así que, tanto también el ferrocarril como en el caso de la carretera central, ayudaba a que los propietarios de tierra y los comerciantes colocaran esos productos rápidamente en el puerto. Sí. Con los caminos vecinales, que también eso fue bien importante, porque aquí los alcaldes de ayuntamiento, ¿verdad?, tienen que ver mucho con esto. También van a promocionar los caminos vecinales. Aquí hay un pronunciamiento que se va a hacer, ¿verdad?, hace 1893. Y dice, la rapidez en las comunicaciones trae el adelanto moral y material de los países. Y que mientras más de esas vías de comunicación existan, mayor es el comercio y por tanto, mayor también es el bienestar de los pueblos. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿cómo les digo? Sin lugar a dudas, esto ayudaba a la movilización de productos a los principales puertos. En el caso de Yauco también promovió un ramal hacia el puerto de Guánica, porque Guánica era un barrio de Yauco, antes del 98, ¿verdad? Entonces, pues, también ellos buscaron la manera de que se hiciera un ramal del pueblo de Yauco hacia el puerto de Guánica, sin embargo, eso no se llegó a dar. Sí. Ahí tenemos lo que, más o menos, cuál va a ser la ruta de la carretera central, y el próximo mapa, pues más o menos una idea de lo que fueron las carreteras vecinales que conectaban, por ejemplo, Cagua con Agua Buena, Cagua con San Lorenzo, con Junco, que eran de vital importancia para el desarrollo de estos municipios. Y entonces, algo que es bien importante, y por último, son los códigos de higiene pública, que si esto tiene un elemento de modernización bien importante, ¿verdad? Y los proyectos de modernización buscaban mejorar la salud de los individuos, convirtiéndolos en seres humanos más saludables, más fuertes, más felices, pero no se hacía por una cuestión altruista, que queremos el bienestar del pueblo. Se hacía simple y sencillamente porque mientras más saludables, más felices, más productivo iba a ser ese individuo. Por tal razón, se hacía con esa intención, ¿verdad?, de aprobar estos proyectos, que en el caso de Cagua pues fueron varios proyectos que los voy a mencionar aquí, ¿verdad? No puedo entrar específicamente en ellos, pero por ejemplo, el reglamento de limpieza, el nato en Cagua, esto fue para 1879, principalmente las aguas sucias, porque mucha gente tenía desagüe que caían a las calles, esa agua se aposaba, ¿verdad? Y eso creaba pues, enfermedades, y entonces pues se va a prohibir a través de un proyecto, un reglamento, que se hiciera eso, ¿verdad? También el recogido de la basura para 1880, prohibición de ventas de comida en las aceras. Esto para 1892 también, Y todavía que buscaba, ¿verdad?, que se vendiera comida en lugares que fueran mucho más cerrados, ¿verdad?, y mucho más protegidos.
control de enfermedades contagiosas para 1892, y aquí pues hubo también campañas de vacunación, creo que fue para la epidemia varilosa, ¿verdad? Hubo campañas de vacunación, control de animales realengos que estaban constantemente en las calles, ¿verdad? Y también una de las que leí, también pues los animales hacían cosas, ¿verdad? Que obviamente pues según ellos atentaban en contra de la moral del pueblo, ¿verdad? Y por esa razón pues no querían controlar a los animales en el municipio. Y también una reglamentación de la prostitución, ¿verdad? Que más allá a donde yo llegué, no encontré, ¿verdad?, que donde se implementó esa reglamentación, o se implementó, pero sí hay todo un documento en el archivo de aquí de Cagua sobre este reglamento de prostitución que se implementó en Mayagüez y se implementó también en Ponce, ¿verdad? Y en Cagua, pues, este reglamento, pues, también buscaba que, pues, estas mujeres de la vida aérea, como se llamaba, ¿verdad?, estuvieran lo más saludable posible, lo más saludable posible, que no contagiaran a la gente, pues obviamente, ¿verdad? Porque Claro, vida. pues no es lo mismo, queremos tener gente saludable y gente sana para que haya una buena producción, ¿verdad? Un buen desempeño en los trabajos, ¿verdad? Y por último, quiero traer este comentario, y es que a raíz de esta investigación, pues obviamente la modernización es para todo el mundo. La modernización beneficia a unos, ¿verdad?, pero no beneficia a otros. Esto es así, ¿verdad? Y traigo un ejemplo, que por la ley de hipoteca y registro de propiedad de 1880, esta ley la trabaja muy bien en su libro, un libro que publicó Rosa Carrasquillo hace varios años, donde ella habla de esta ley de hipoteca y registro de propiedad, que esta ley es una ley moderna, por eso que está aquí, por eso lo que trabajé, porque es una ley ya avanzada para este momento, y lo que buscaba era dar títulos de propiedad o crear en cierta medida propiedad privada para que pudiera poner a producir las tierras. Por tal razón, esta ley desmantelaba la agricultura de subsistencia. O sea, fulanito de tal que tenía su tala de tierra, sus varias escuelas para poder subsistir, ¿verdad? Si no podía producirla a nivel de una producción mucho más amplia, más grande, pues sencillamente, y no podía solicitarla como título de propiedad, pues ¿qué pasaba? Esa tierra pasaba al Estado y el Estado la ponía en manos de quien podía producir. Entonces, pues algunas personas, varias personas se quedaron sin su tierra a raíz de esta ley. Una ley que era moderna, pero en cierta medida afectaba a la persona que vivía de esta tierra de la subsistencia. ¿Okay? Así que nada, yo creo que hasta aquí llegué. Muchas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias al doctor Juan Roque Rivera. Tenemos, Milagro, algunos 10 minutos para algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran hacer a tanto